Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. La historia y formación de la verdadera Iglesia de Dios. La Iglesia en el desierto y los falsos maestros que la persiguieron. Esta verdad sale a la luz para los cristianos de la última generación. Capítulo 8. Columba y la Iglesia en Escocia. Columba poseía una educación superior. Dominaba el latín y el griego, la historia secular y eclesiástica, los principios de la jurisprudencia, el derecho de gentes, la medicina y las leyes de la mente. Fue el irlandés más dotado de la raza celta en cuanto a facultades mentales y fundó en Iona la escuela más erudita de las Islas Británicas y probablemente de Europa Occidental durante un largo periodo. Escrito por Cathcart, las antiguas iglesias británicas e irlandesas, página 185. Mientras la larga noche de la Edad Oscura cubría Europa y la oscuridad cubría a los pueblos, la lámpara de la verdad brillaba con fuerzas en Escocia e Irlanda. Aquí surgió la imponente figura de Columba. Aquí las viriles iglesias, una en la fe, pero que abarcaban dos islas separadas, proclamaron la verdad. Irlanda al oeste y Escocia al noroeste, al borde del mundo conocido, se alzaron como un muro para resistir la amenaza creciente de la tiranía religiosa. Escocia en particular, al igual que los valdenses en el norte de Italia, encontró en sus escarpadas montañas fuertes fortalezas que la asistían. Columba, irlandés, nació en Donegal en el 521 después de Cristo y sus padres eran de ascendencia real. Fundó una universidad memorable en la pequeña isla de Iona, que fue un faro de la verdad en Europa durante siglos. El hecho de que la raza celta y no la latina poblara las islas británicas fue un factor determinante, pues las iglesias cristianas en las que Patricio se había criado recibían su doctrina, no de Roma, sino de sus hermanos de la misma fe en Asia Menor. Este era el vínculo que conectaba la fe de Patricio y Columba con el cristianismo primitivo. Las tierras más lejanas que tocaban el Atlántico vieron surgir un vigoroso cristianismo apostólico no vinculado con la Iglesia de Roma, sino independiente de ella. La resistencia escocesa a la creciente jerarquía europea tuvo su origen en la obra de Columba, aproximadamente al mismo tiempo que abandonó las escuelas establecidas por Patricio en Irlanda para ir a Escocia. Se celebraba el reaccionario Concilio de Constantinopla en el 553 después de Cristo. En dicho concilio, las iglesias del Imperio Romano cedieron su libertad al papado, ofendidas por las innovaciones antibíblicas de los compromisos europeos medievales. Cuatro grandes comuniones de Oriente, la armenia, la copta, la jacobita y la Iglesia de Oriente, a menudo falsamente llamada Iglesia nestoriana, se separaron de la jerarquía occidental. La noticia de estos acontecimientos revolucionarios llegó a oídos de los creyentes celtas de las Islas Británicas, Escocia e Irlanda en el oeste, con el mismo espíritu de independencia que manifestaron estas comuniones orientales hacia el cristianismo imperial. Se prepararon para afrontar la crisis. Se dice que Columba, que era de ascendencia real, renunció a su oportunidad de acceder al trono irlandés al dedicar su vida a la difusión de la religión bíblica. Era descendiente de Nial, de los 9 rehenes, un rey irlandés tan poderoso que se dice de él que mantuvo rehenes para los 9 reinos que había sometido. Columba también estaba emparentado con la renombrada familia Riada, quienes conquistaron un principado en el noroeste de Escocia, el antiguo nombre de Irlanda. El nuevo estado de Dalriada, de Dal, que significa herencia,
o el reino de los Radianos. Esta relación le fue muy útil a Columba cuando decidió establecer su cuartel general en Iona, ya que medio siglo antes, miembros del clan dalradiano habían cruzado desde Irlanda y se habían asegurado una buena parte del centro oeste de Caledonia, el antiguo nombre de Escocia, y la llamaron a este nuevo reino también Dalriada. Esta ley trajo a los escoceses de Irlanda a Escotia, como con el tiempo los escoceses del segundo reino de Dalriada conquistaron el extenso reino de los Pictos en Caledonia, al norte y al oeste, y luego el reino de los Brítanos o Starclide, inmediatamente al sur. El nombre Escocia llegó naturalmente a la antigua Caledonia. Durante varios siglos, los dos reinos de Dalriada, uno en Irlanda y otro en Escocia, coexistieron. Así, este clan, a través de Columba, no solo otorgó el liderazgo espiritual a Escocia, sino que posteriormente, mediante sus guerreros, también obtuvo el dominio político. Por la providencia de Dios, Columba apareció en ese momento para moldear estas importantes revoluciones. Iona, cementerio de reyes y nobles, sede sagrada del saber y la religión druídica pagana, se convirtió en el centro de la iglesia caldea y el colegio de Columba. Aquí, este gran apóstol desarrolló un nuevo capítulo del cristianismo bíblico, entre un pueblo pagano, guerrero y culto. Subtítulo: La educación de Columba. Se dice que al nacer Columba recibió dos nombres: Crimtán, significa lobo, y Colum, que significa paloma. Sin embargo, en sus últimos años de suprema devoción a Cristo y a la verdad bíblica, solía ser conocido como Colum, el segundo. En su juventud, la fama de las universidades irlandesas, fruto de la organización y las labores iniciales de Patricio, era ampliamente conocida. Columba, según se suele decir, fue alumno primero de Finian de Moville. Después de eso se trasladó a Leinster, donde se puso bajo la instrucción del bardo Gemán. Probablemente el más destacado de los maestros de Columba fue el renombrado Finian de Clonard, ampliamente reconocido por su erudición. Era popular y situó la Biblia como la base de todos los estudios. Según el arzobispo Usher, su instituto contaba con una matrícula de 3.000 alumnos y era comparable a una universidad. Muchos de los que llegaron allí para recibir su educación se entregaron al ministerio del Evangelio. Fue en Clonard donde Columba se volvió especialmente hábil en el arte de copiar e iluminar manuscritos. Allí permaneció y varios años hasta que la urgencia de su espíritu por ayudar a la humanidad, fundar iglesias y fundar estaciones misioneras lo impulsó a realizar extensas labores. Subtítulo: Trabajo en Irlanda. Columba tenía tan solo 25 años cuando construyó la iglesia de Derry en Irlanda del Norte, donde posteriormente fundó una escuela. Este lugar es ahora conocido como Londonderry. El celo juvenil y los logros de este misionero impresionaron profundamente al historiador Beda, quien menciona especialmente a Derry. Durante los 7 años posteriores a la fundación de Derry, Columba fundó numerosas iglesias en institutos bíblicos. Se le atribuye la creación de más de 300 iglesias durante este periodo. Aproximadamente un tercio de estas eran los llamados monasterios o escuelas eclesiásticas. Feliz en su actividad por Dios, viajaba constantemente. Los enfermos y los débiles bendecían su nombre, mientras que los pobres siempre sentían que en él tenían un amigo de gran estatura. Tenía una poderosa voz que podía oírse a gran distancia. Ningún viaje era demasiado grande, ni ninguna labor demasiado ardua para él.
mientras atendía las necesidades del pueblo. En Irlanda, donde los jefes se libraban constantemente guerras, Columba inspiraba suficiente respeto como para viajar con seguridad. Se dedicó al estudio de las escrituras. Su biógrafo menciona que dedicó mucho tiempo a escribir, es decir, a transcribir porciones de la Biblia. Se le atribuye haber copiado 300 Nuevos Testamentos con sus propias manos. Fue autor no solo de himnos en latín, sino también de poemas en su lengua materna, el irlandés. Un examen cuidadoso de sus escritos muestra que en muchos lugares utiliza la versión ítala de la Biblia. De él, Adamnan dice, no podía usar ni una sola hora sin dedicarse a la oración, la lectura, la escritura o alguna otra tarea manual. Subtítulo: Viajes a Escocia. Hay probablemente tres razones por las que Columba eligió Escocia como su campo misionero. En primer lugar, gran parte de la isla, especialmente el país de los pictos, aún era pagana. Columba anhelaba un campo misionero y una vida de servicio. En segundo lugar, unos 50 años antes, sus compatriotas, los dalradianos, habían conquistado un reino en la parte centro-occidental de lo que hoy se conoce como Escocia. Aquí se abría una puerta a una tierra oscura. En tercer lugar, Columba vio que allí podría establecer un centro de poderosa influencia, no solo en Escocia, sino también en Inglaterra, Gales e Irlanda. Tras zarpar de su amada Derry con unos 200 compañeros, sintió la tentación de establecerse en una isla cercana, al descubrir que desde sus tierras altas se divisaban las costas de Irlanda. Entonces dio la orden de seguir adelante. Finalmente eligió la pequeña isla de Iona, cuyo nombre nativo era I, ya que la gran isla de Mull se encontraba entre ella y el continente. Aquí desembarcó con su compañía en el 563 después de Cristo. Con toda probabilidad, el señor de la isla de Mull, pariente suyo, le concedió la propiedad de Iona. Sus seguidores ocuparon la isla durante 641 años, hasta que fueron expulsados en el 1204 después de Cristo por los monjes benedictinos. La historia de Iona fue pionera en todos sus aspectos. Había de construir viviendas, había que sembrar cultivos. En el asentamiento de Iona y de otros centros fundados por Columba y sus discípulos, aparentemente no se hizo ningún esfuerzo por la pompa ni la ostentación. Estos sencillos misioneros no permitieron que ninguna intromisión, ni en la política ni en los asuntos mundanos, les impidieran obedecer la visión celestial. Aunque Columba fue necesario para dirigir y supervisar el establecimiento de estas nuevas empresas para Cristo, encontró tiempo, no obstante, para convertir a muchas personas en la gran isla vecina de Mull. Fundó una escuela cristiana y un instituto de formación que más tarde alcanzó la más alta reputación en el estudio y la ciencia bíblica. Su obra hizo que este centro fuera tan venerado que sus abades controlaban las tribus e iglesias limítrofes e incluso sus pastores, entonces llamados obispos, reconocían las autoridades de estos abades. Construyó en Iona un glorioso centro de evangelización que ha hecho famosa a la isla para siempre. Aquí están enterrados no solo reyes de Escocia, sino también reyes de Irlanda, Francia, Dinamarca y Noruega. Incluso hoy día miles de visitas acuden anualmente a esta tierra sagrada. Subtítulo: El centro de misión en Iona. El Espíritu de Dios obró poderosamente en Columba y con humildad eligió morar en un rudimentario refugio de construcción pionera. La humilde morada de sus enérgicos y eruditos colaboradores en Iona demuestra que en sus corazones habían sometido el espíritu inquieto de la época. Incluso una generación después, cuando uno de los renombrados apóstoles de Iona erigió otra estación misionera,
en el noroeste de Inglaterra, se relata que construyó una iglesia al estilo escocés, no de piedra, sino de roble tallado, y la cubrió con juncos. A diferencia de los embajadores del cristianismo imperial, que amaban las asociaciones de capitales y cortes, estos misioneros eligieron el desierto, si podía ser su feliz destino servir a Dios. Se requería mucho terreno para sostener la misión de Iona. Muchos acres de tierra, huertos y prados eran mantenidos por estudiantes y profesores, quienes combinaban el trabajo manual con el estudio. Gran parte del día se dedicaban a recolectar y aventar el grano, a apacentar corderos y terneros, trabajar en los huertos, en la panadería y en las labores mecánicas. Estas tareas se alternaban con clases impartidas por maestros eruditos y también con horas dedicadas a la oración y al canto de salmos. El esmero con el que esos estudiantes de teología eran formados para ser guardianes del saber, así como el maestro del Evangelio, se desprende del hecho de que con frecuencia se le exigían 18 años de estudio antes de ser ordenados. En otras palabras, Iona no era un monasterio, sino una gran institución misionera. Podría compararse con las escuelas de los profetas del Antiguo Testamento o con los maravillosos centros de formación de la Iglesia de Oriente. Subtítulo: Doctrinas de la Iglesia en Escocia. El hecho de que Irlanda se encontrara fuera de los límites del Imperio Romano la privó del culto a los santos, las imágenes y las reliquias que inundaban la iglesia estatal en aquella época. Y en Iona no hay constancia de que los estudiantes de teología excavaran en busca de reliquias ni enviaran a Roma reliquias que supuestamente pertenecían a algún cristiano mártir. No se celebraban procesiones en las que se exhibieran reliquias, ni se quemaba incienso ni velas ante una tumba. De hecho, cuando el apóstol de los Pictos erigió su faro espiritual en la Dalriada escocesa, Inglaterra aún no había sido alcanzada por monasterios papales de tipo continental. Afortunadamente, Columba tuvo más de una generación para trabajar antes de que la influencia de los gobernantes del continente trajeran otro tipo de cristianismo a las costas de Inglaterra. Edificó su iglesia sobre la Biblia y solo sobre la Biblia. Pudo consultar la copia auténtica de la Confesión de Patricio, su gran predecesor, quien este breve documento había usado 25 citas de las Sagradas Escrituras. Columba enseñó a sus seguidores a no aceptar jamás como verdad religiosa ninguna doctrina que no estuviera respaldada por pruebas extraídas de las Sagradas Escrituras. El escritor Beda declara expresamente que Columba zarpó de Irlanda rumbo a Escocia con el propósito concreto de convertir a los paganos a la palabra de Dios. Se dice de Baiten, el sucesor de Columba en Iona, que no tenía igual en este lado de los Alpes en su conocimiento de las Sagradas Escrituras y en su comprensión de ciencia. El sistema colombino de instituciones era una confederación de centros espirituales unidos por los sucesores. Oraron y se sacrificaron para salvar un mundo pagano. Lazos invisibles de gracia y verdad. Cada localidad consideraba la hermandad como la fuente última de autoridad. No tenía papa ni jerarquías, como el arzobispo, obispo, sacerdote y diácono. El jefe de cada localidad era generalmente el abad de la institución misionera. Estos centros de vida y formación espiritual crecieron hasta convertirse en instituciones bien organizadas y espléndidamente adaptadas a la difusión de las verdades bíblicas. Durante muchos siglos, Iona fue reconocido como el centro líder, cuyo oficial principal, además de ser llamado abad, también era conocido como el coarp o sucesor espiritual de Columba. Si bien existía un término parecido a la palabra obispo, que a veces se usaba para designar al clero, no significaba obispo en la acepción del término del siglo XX. La palabra kuldee, que significa hombre de Dios, se utilizó más tarde para designar a la
Iglesia Columbana. El escritor McLachlan afirma que, en términos generales, la mayoría de los rasgos que se pueden demostrar que caracterizaron a la Iglesia escocesa, incluso en el periodo posterior, eran tales que ningún protestante podía censurarlos. Estos hombres consagrados tuvieron éxito al ser pioneros en la conversión del norte y el oeste de Escocia y al cristianizar el centro de Escocia y la parte oriental de Inglaterra con las colonias de Iona. Los restos de lugares de culto que aún se conservan en el norte y se extienden hasta las Islas Hébridas dan testimonio de la influencia omnipresente de la iglesia de Culdee. Hubo un flujo continuo de misioneros desde las iglesias de Irlanda y Escocia hacia la iglesia continental, de lo cual tenemos amplia evidencia en los numerosos manuscritos gaeles pertenecientes a esas iglesias que se encuentran en los monasterios continentales. Subtítulo: Manuscritos bíblicos y estudios bíblicos. Si es cierto que Columba copió de su puño y letra 300 Nuevos Testamentos, así como partes del Antiguo Testamento, ¿cuál debió ser la producción de Iona cuando todos los trabajadores asignados a la elaboración de manuscritos contribuyeron? No debe olvidarse que Columba, mientras supervisaba las instituciones en Escocia, nunca abandonó el cuidado de los numerosos centros de formación que había establecido en Irlanda durante los primeros 40 años de su vida. No es de extrañar que las iglesias irlandesas y escocesas cubrieran las islas británicas y el continente europeo, con sus miles de centros misioneros en un corto periodo. Lucy Menzies, en su vida de Columba, ofrece la siguiente excelente presentación de la copia realizada por la Iglesia escocesa. En esto, como en todo lo relacionado con la expansión del cristianismo en Escocia, debemos fijarnos en Irlanda para la historia y el desarrollo del arte. Las letras eran conocidas en Irlanda antes del día de San Patricio. Él solía instruir a sus discípulos en el arte de la escritura. Los caracteres y diseños utilizados por esos primeros escribas eran probablemente de origen bizantino y llegarían a Irlanda desde Ravenna, a través de la Galia. Los irlandeses los adaptaron a su propia idea de belleza, pero aunque los primeros manuscritos irlandeses tienen características peculiares de Irlanda, se encuentran entrelazados similares en las primeras iglesias italianas, especialmente en las de Ravenna. Estos entrelazados simbolizan la vida y la inmortalidad, sin principio ni fin. Los diseños de cintas entrelazadas, juncos trenzados, bandas, cordones y nudos son comunes en el arte más antiguo de varios pueblos, y cuando los primeros misioneros llegaron a Irlanda con copia de los evangelios, naturalmente trajeron consigo este arte. El objetivo de la escritura era, por supuesto, multiplicar las copias de la escritura. Debió haber en Iona una habitación o cabaña separada donde se guardaban los materiales de escritura, una biblioteca donde quienes se dedicaban a transcribir las escrituras podían trabajar, donde polares que contenían las copias terminadas colgadas en las paredes y donde se guardaban los valiosos manuscritos. Los jóvenes de la escuela de Culdee se aferraban a las doctrinas cristianas fundamentales, como la divinidad de Cristo, el bautismo, la expiación, la inspiración de las escrituras y las profecías relacionadas con los últimos días. No aceptaban las doctrinas de la infalibilidad, el celibato, la transubstanciación, el confesionario, la misa, el culto a las reliquias, la adoración de imágenes y la primacía de Pedro. Como dice Killen, el monasterio era de hecho un colegio donde se cultivaban diligentemente todas las ramas del saber entonces conocidas, donde se estudiaba astronomía, donde tanto la literatura griega como la latina entraban en el currículo, donde los hijos de reyes y nobles recibían clases,
y donde jóvenes piadosos y prometedores se preparaban para el oficio sagrado. Pero la teología era la materia que ocupaba principalmente la atención de los maestros del monasterio. La Biblia era su libro de texto diario. Sus alumnos debían memorizar gran parte de ella. Las últimas horas de Columba se registran a continuación. Habiendo continuado sus labores en Escocia durante 34 años, predijo clara y abiertamente su muerte. El sábado 9 de junio dijo a su discípulo Diarmid: este día se llama Shabbat, es decir, el día de descanso, y así será verdaderamente para mí, porque pondrá fin a mis labores. Subtítulo: el siglo después de la muerte de Columba. De Saúl se dice en la palabra divina que iba con él un grupo de hombres cuyos corazones Dios había tocado. De igual manera, algunos miembros de la noble Galacia que rodeaba a Columba estaban tan imbuidos de la llama del fuego vivo que sometieron a guerreros invencibles de aquella tierra septentrional para Cristo. Entre estos contemporáneos de Columba, Baitén se destacó. Reticente a estar siempre protegido por Iona, la institución original obtuvo permiso para navegar hacia el oeste, a la isla de Tiree, donde construyó un centro de formación subordinado. Luego, tras haber extendido la influencia de Iona por el noroeste de Escocia, regresó al centro original para convertirse en su director tras la muerte de Columba. Aunque tuvo el privilegio de ocupar la sede del abad solo 4 años antes de su muerte, alcanzó gran fama por su notable erudición y su valerosa labor. Sería apasionante leer cómo Kenneth, Ciarán, Colmonel, Donán, Molais y otros se abrieron paso hacia el sur, hacia los promontorios de Quintire, hacia las islas occidentales o hébridas, hacia los hermosos condados de Fife, Forfarshire y Aberdeen, que miran hacia las aguas de Noruega, y sobre todo hacia el norte de Escocia, especialmente los condados de Caithness, Sutherland y Ross. Aquí, los miembros de la iglesia celta convirtieron a los paganos y construyeron iglesias, fundaron instituciones siguiendo el modelo de Iona, distribuyeron Biblias, enseñaron a leer a la gente e inspiraban a sus conversos con su propio celo misionero. Si Iona era el centro de los pictos del norte, Abernethy lo fue también para los pictos del sur. Avanzaron aún más hacia el sur, hacia el reino anglosajón de Northumbria. Ya a mediados del siglo VII, o unos 100 años después de la fundación de Iona, había surgido en las islas británicas varias escuelas misioneras grandes e influyentes. Probablemente después de Iona, Lindisfarne, en la costa noroeste de Inglaterra, sea el lugar más famoso. Este centro espiritual está estrechamente vinculado con Aidan, cuya obra se analizará en el capítulo 12. Subtítulo: luchando contra los hombres del norte y el papado. Los 400 años posteriores al establecimiento de Iona se caracterizan por 3 acontecimientos en Inglaterra y Escocia. En primer lugar, se produjo una intensa rivalidad y guerra entre los 7 reinos de Inglaterra, conocido como la Heptarquía, y los 3 reinos de Escocia. En segundo lugar, los 3 países, Inglaterra, Irlanda y Escocia, fueron hostigados, invadidos y, en el caso de Inglaterra e Irlanda, conquistados por los nórdicos, especialmente los daneses. En tercer lugar, y probablemente el acontecimiento de mayor alcance, fue la intensa lucha librada entre el papado y la iglesia celta. En Escocia, los reinos de los pictos y los britanos fueron finalmente absorbidos por los escoceses, cada vez más numerosos.
Si Inglaterra sufrió consecuencias tan graves a mano de los normandos e Irlanda a manos de los daneses, es evidente lo difícil que debió ser la lucha de la Iglesia celta para mantenerse firme frente al poder del papado, respaldado por los todopoderosos estados papales del continente. En los 125 años posteriores a la muerte de Columba, los pictos se habían dejado influir lo suficiente por la poderosa influencia de Roma como para adoptar la Pascua romana. Sin embargo, el cambio en la Pascua no representó una rendición completa al papado. Casi al mismo tiempo, Nectán, el rey picto, expulsó al clero columbano. Sin embargo, cuando el conquistador Kenneth Malpain, rey de los escoceses, unió bajo una sola corona a escoceses y pictos en el 846 después de Cristo, restauró el honor del clero columbano. Fue él quien trasladó la sede del gobierno de Iona a Forteviot, la antigua capital del reino picto. En su época, los daneses asaltaban furiosamente las costas, incursionando en las islas occidentales, mientras prácticamente se hacían con el poder supremo tanto en Irlanda como en Inglaterra. A pesar de ser guerreros feroces, pronto comprendieron que no eran rival para los escoceses. Escocia debió ser un país próspero en aquella época, ya que en esas latitudes septentrionales atrajo la invasión septentrional que duró un siglo. Es interesante añadir que en medio de estas conmociones, Andrés se convirtió en el último santo o patrón de Escocia, mientras que el cardo fue elegido como emblema nacional. Este último se eligió debido a un incidente histórico. Cuando los daneses estaban a punto de lanzar un ataque sorpresa, un guerrero que plantó el pie sobre el cardo lanzó un grito de dolor tan fuerte que fue oído por los escoceses que luchaban. Aunque los daneses quemaban y saqueaban Iona, con frecuencia, su veneración era tan grande y las peregrinaciones tan numerosas que no pudo permanecer mucho tiempo devastada. Un clero erudito y justo dirigía la iglesia de Culdee y eran tan queridos por el pueblo que esta comunión estaba profundamente arraigada en el afecto de todos. Debe tenerse presente que durante los 2 siglos que los nórdicos lucharon por establecerse en Escocia, los daneses seguían siendo paganos. Se registra repentinamente cómo reyes y guerreros y ciudadanos devotos se apoderaban de los restos de Columba y los llevaban a un lugar seguro, a veces en Irlanda y a veces más al este en Escocia. Durante algún tiempo, el obispo de Armagh en Irlanda se erigió tanto como sucesor de Columba como de Patricio, y ambos cargos a menudo recaían en la misma persona. Durante estos años, mientras un reino buscaba conquistar a otro, las potencias en pugna recurrían naturalmente a aliados. Aquí estaba la oportunidad del papado. A medida que pasaban los siglos, la iglesia celta y los gobernantes civiles, que eran pro-celtas, miraban hacia el continente, pero no podían discernir ninguna gran nación que no había hecho alianza con Roma. Las fechas de 1058 y 1066 después de Cristo representan cambios sorprendentes. Solo transcurrieron 8 años entre la ascensión de Malcolm III al trono de Escocia y la conquista de Inglaterra por Guillermo el Normando. Para cuando Malcolm III ascendió al trono, los agresivos escoceses habían logrado absorber Strathclyde, el reino noroccidental de los britanos. Extendieron vigorosamente su territorio hacia el sur, hacia el río Tweed,
Como los nórdicos aún controlaban las islas occidentales, abrieron una brecha entre Irlanda y Escocia, dado que fue el papado quien instigó la invasión normanda de Inglaterra por Guillermo. La iglesia de Columba en Escocia se encontró sola, sin un fuerte respaldo político en Irlanda, Inglaterra ni el continente. Además, Malcolm III o Malcolm Canmore, es decir, cabeza grande, había sido educado en Inglaterra en compañía del rey católico romano Eduardo el Confesor. Cuando llegó al trono de Escocia, era al menos imbuido de la atmósfera celta y las ideas celtas de todos sus predecesores. Sin embargo, tan tarde como en el 1058 después de Cristo, la iglesia escocesa permaneció en gran medida como había sido modelada por sus primeros maestros, pero la coronación de Malcolm trajo estos creyentes en el cristianismo primitivo a una lucha feroz. Malcolm III tomó a Margarita como su segunda esposa, una joven que había estado decidida a ingresar a un convento. Ella era miembro de una de las antiguas casas reales de Inglaterra. En el exilio en Hungría, ella y sus hermanos fueron criados en una fuerte atmósfera católica. Malcolm III era apasionadamente devoto de ella, porque ella había renunciado a su plan de convertirse en monja para casarse con él. Sin embargo, a cambio se hizo cargo de los asuntos religiosos e instruida por algunos de los hombres más capaces de la Iglesia Papal de Inglaterra y del continente, puso en movimiento la fuerza que durante 3 siglos colocó a la Iglesia de Columba en las sombras. Subtítulo: La reina Margarita y la iglesia escocesa. Margarita consideró que la iglesia escocesa era una iglesia del pueblo. Decidió convertirla en la iglesia del monarca. La pasión de su vida podría resumirse en una sola palabra: Roma. Como describe el doctor Barnett, Hungría era un país firmemente católico romano. Aquí tocamos la primera fuente vital de la que la reina Margarita extrajo su apasionado apego a la iglesia romana. Y nuevamente escribe: el celo por la iglesia literalmente la consumió. Este mismo escritor afirma además cuáles eran sus propósitos al casarse con Malcolm III, rey de Escocia. Muy pronto después de su matrimonio, Margarita emprende un movimiento para romanizar y anglicizar la antigua iglesia celta en Escocia. Otra cita del mismo autor ayuda a aclarar el vasto y decidido propósito de esta reina. Se comprenderá fácilmente, por lo tanto, que esta santa reina, que había sido criada entre la relativa magnificencia de la religión monástica, primero en Hungría y luego en Inglaterra, donde se estaba concibiendo edificios como la Abadía de Westminster, estaría ansiosa por poner a la iglesia en la tierra de su adopción en línea con la todopoderosa Roma. La contienda que se desató fue una lucha entre el trono y el pueblo. La reina poseía en sí misma el arma de un intelecto agudo, una memoria poderosa, una disposición para la expresión sutil y una formación polémica en la defensa de las doctrinas papales. También trajo a la batalla un grupo de eruditos monásticos que podían incitarla y protegerla en sus ataques contra la iglesia celta. Cuando Margarita desembarcó en las costas de Fife con su séquito, el pueblo fue testigo de los barcos más grandes jamás vistos en la costa de Caledonia. Los habitantes de estos claros rurales contemplaron la belleza de la princesa sajona. Sin embargo, valoraban más la gracia de Dios que los rubíes y diamantes de la reina. Tanto las escrituras como la vida y las obras de Columba les habían enseñado el amor por lo espiritual. Destruir
la gloria de Columba era imposible. Margarita bien podría intentar degradar al apóstol Pablo. En 500 años, el amor de Escocia por Columba no se había apagado. Una vía más viable para el éxito sería legislar contra las costumbres religiosas de la iglesia celta. Margarita nunca dudó en unir la iglesia y el Estado, al igual que Constantino unió lo que Cristo había separado, comenzando con una ley dominical. Procedió a la demolición de la iglesia celta. Qué poco sospecha el público que la legislación religiosa para imponer la Pascua y el domingo ha sido a menudo el método para sofocar la vida de una iglesia amante de la libertad. Este procedimiento fue empleado por Margarita. La reina convocó un congreso eclesiástico y durante 3 días ocupó la silla. Argumentó, persuadió, ordenó y con un guante blanco manipuló una mano de hierro. El rey, brusco, impaciente y belicoso, permaneció a su lado con la mano en la empuñadura de la espada. ¿Acaso el emperador Constantino no apoyó la silla episcopal en el Gran Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, cuando una iglesia pomposa se convirtió en la esposa del Imperio Romano? ¿Acaso el rey Oswy no presidió en el norte de Inglaterra el Concilio de Whitby en el 664 después de Cristo, cuando la iglesia celta sufrió un terrible golpe entre los anglosajones? Y así el ferviente amor de Malcolm por su consorte lo llevó a otorgarle a la reina todo el poder del Estado. Subtítulo: Problemas del concilio. Aunque faltan detalles, no es difícil imaginar a los líderes de la iglesia de Columba en Escocia, quienes durante 3 días se vieron obligados a escuchar las actas del consejo de Margarita. Hubo puntos de diferencia, como se relata en Su vida, escrito por su confesor sacerdote Turgot. Los 2 primeros puntos se relacionaban con la secular controversia sobre la Pascua. Se trataba de una cuestión de opinión religiosa de la cual el gobierno no tenía derecho a ocuparse. En cuanto al tercer punto sobre la celebración de la misa, algunas autoridades creen que no se trataba de una amenaza indignada, ya que los culdeos celebraban la cena del Señor no en latín como en Roma, sino en su lengua materna. La cuestión del sábado y el domingo fue particularmente controvertida, como se mostró previamente en citas de los doctores Flick y Barnett. La práctica tradicional de la iglesia celta era observar el sábado en lugar del domingo como día de descanso. Esta postura cuenta con el respaldo de numerosos autores. El historiador católico romano Bellechain cita la reivindicación de la reina y describe la práctica de los escoceses de la siguiente manera. La reina protestó, además, contra el abuso imperante de la profanación del domingo. Veneremos, dijo, el día del Señor, ya que en él resucitó nuestro Salvador. No realicemos trabajos serviles en ese día. En este asunto, los escoceses sin duda habían mantenido las prácticas tradicionales de la antigua iglesia monástica de Irlanda, que observaba el sábado en lugar del domingo como día de descanso. Andrew Lang, escribiendo sobre la práctica general de la iglesia celta, dice: trabajan el domingo, pero guardan el sábado de manera sabática. Otro autor afirma: parece haber sido costumbre en las iglesias celtas de la antigüedad, tanto en Irlanda como en Escocia, guardar el sábado judío como el día de descanso del trabajo. Obedecían el cuarto mandamiento, literalmente el séptimo día de la semana. El historiador Skinny, al comentar la obra de la reina Margarita, también revela la prominencia de la cuestión del sábado de la siguiente manera. Su siguiente punto fue que no reverenciaban debidamente el día del Señor,
pero en este último caso parecían haber seguido una costumbre de la que encontramos rastros en la primitiva iglesia monástica de Irlanda, por la cual consideraban que el sábado era el sabbat, en el que descansaban todos de todos sus trabajos, y el domingo, el día del Señor, celebraban la resurrección. Como se señala en la historia de Patricio, la oposición a los 10 mandamientos no reconoció que la razón principal de la muerte de Cristo en la cruz fue que, al convertirse en sustituto de hombre, debía defender la ley moral. La Iglesia papal niega que Cristo muriera en la cruz como sustituto y fiador del hombre. Columba, sin embargo, reconoció esta verdad. Un verso del poema que dirigió a su Redentor dice lo siguiente: ¿cómo sufriste en la cruz para salvar a una raza culpable? Muéstrame tu poder con tu amor y concédeme gloria con gracia. Nada conduce tan rápidamente a la persecución como las leyes dominicales. En un país como Escocia podrían existir la secta anglosajona observando el domingo, la iglesia celta consagrando el sábado desde la época de los apóstoles, los musulmanes observando el viernes y los incrédulos sin celebrar ningún día. Una ley que señalara un día específico de la semana y lo exaltara a la santidad sería legislación sectaria. Pronto la secta favorecida se dejaría llevar por sentimientos de superioridad y señalaría con desprecio a quienes observaban conscientemente otro día. La amargura se instalaría rápidamente, seguida de la persecución. De esta manera se ordenó a los caldeos que se sometieran o se marcharan. Cuando el rey David, hijo de Margarita, confiscó sus tierras de Loch Leven, les ordenó que se sometieran a los ritos de los monjes dominicales, a quienes les habían conferido las propiedades desposeídas o serían expulsados. Huelga decir que fueron expulsados. Esto ocurrió en el año 1130 después de Cristo. Subtítulo: Escocia después de la penetración papal. La falta de escrúpulos de los vencedores al destruir o tergiversar los registros del pasado ha colocado una cara falsa sobre la verdadera historia de la iglesia celta. El abismo entre esa iglesia y el papado era grande, incluso en el 1120 después de Cristo. Surgió una grave diferencia entre el rey Alejandro, otro hijo de Margarita, y Eadmer, recién nombrado jefe del obispado de San Andrés. Cuando pidió consejo a dos monjes de Canterbury, estos hicieron una declaración notable, pues dicen que Eadmer no puede adaptarse a las costumbres de las iglesias escocesas sin deshonrar su carácter y arriesgando su salvación. Aunque Roma admite que en 1120 después de Cristo las costumbres de los caldeos estaban tan alejadas de las de Roma que un obispo pondría en peligro su salvación eterna al seguirlas, al mismo tiempo hizo con el héroe de Escocia lo que había hecho con Patricio: inscribió a Columba como santo romano. Es un hecho notable que aquellas mismas regiones en las que la obra misionera irlando-escocesa tuvo más éxito durante los siglos VI y VII. Fueron precisamente las regiones en las que las sectas evangélicas de los tiempos posteriores florecieron más. Las transformaciones en el carácter y las prácticas llevadas a cabo por Columba y sus sucesores elevaron la condición de la mujer, brindaron atención amorosa a los niños, produjeron creyentes amantes de la Biblia, propiciaron relaciones adecuadas entre la Iglesia y el Estado e infundieron una perdurable vida misionera en un vigoroso pueblo occidental. En Escocia, las semillas se sembraron abundante y profundamente. Existía un rico subsuelo evangélico. Este enriquecimiento perduró mucho tiempo, aunque posteriormente fue cubierto por una capa de prácticas y tradiciones papales. Cuando la reforma llegó a este reino, representó en gran medida una reversión del establecimiento real del papado en Escocia.
el papado no había podido exterminar por completo la fe y el sistema más simple de los antiguos caldeos, especialmente en aquellos distritos que fueron las primeras moradas y los últimos refugios del cristiano primitivo. Como hubo reformadores en casi todos los demás países de Europa antes de la Reforma, no sería erróneo concluir que también continuaron existiendo en ese país, que fue el último en manifestar públicamente su protesta contra la usurpación de la Iglesia de Roma. Ninguna religión ha sido jamás destruida por la persecución, si quienes la profesan no lo fueron. También, la antigua fe de Columba se transmitió de padres a hijos, envueltos en un amor y afecto perdurables. Los sufrimientos que los escoceses padecieron a manos de la religión usurpadora también profundizaron su fe, así como la expresión profunda, la impresión. Así como la expresión profundiza la impresión. Las instrucciones de los romanistas fueron firmemente resistidas. Como se verá más adelante, miembros de la Comunión Valdense, así como seguidores de Wycliffe, se encontraban en Escocia durante la época de la supremacía papal. El levantamiento definitivo y permanente contra la tiranía religiosa se produjo cuando la Reforma aseguró a esta tierra como uno de sus mayores aliados. No es una injusticia para la historia decir que Escocia salvó al mundo 2 veces gracias a la Reforma. Finalmente la iglesia en el desierto triunfó, en gran medida gracias al impulso que le dieron la maravillosa organización y la vida piadosa de Columba. Libro La verdad triunfante. Bendiciones.